Se habla de que la agricultura en Chile está en crisis, específicamente la agricultura del sur. ¿La carne también está en crisis? Sí, claro. Yo creo que los cultivos tradicionales, ¿no es cierto?, después de esta burbuja absolutamente falsa que nos lleva al problema que tiene el mundo, vuelve a ser el problema de la agricultura chilena. La agricultura tradicional, las siembras y también la carne y la leche, ¿no es cierto?, cuando toman sus valores de commodities y los vuelven a retomar, tienen pocas posibilidades en un país chico y donde la política agrícola del Estado prácticamente no existe. Ahora, yo quiero decir, también no es fácil hacer política agrícola en un país, ¿no es cierto?, abierto al mundo y con la cantidad de compromisos que tiene con el mundo. Sin embargo, algunas cosas y algunos proyectos deben hacerse. Hay ejemplos de cómo se han desarrollado otros rubros. Nosotros recién conversábamos con Dieter acerca de, por ejemplo, lo que fue y lo que sigue siendo el decreto 701 de forestal. ¿Por qué no imitar lo que fue ese decreto 701 y hacer otros decretos parecidos, ¿no es cierto?, para rubros tradicionales como son la ganadería, la leche, el trigo, etcétera, etcétera. Nosotros como país tenemos que organizarnos en este tema de la carne, de la leche también, porque creemos que somos competitivos también en la medida que no nos dejemos invadir o agredir, digamos, por bonificaciones o subsidios, digamos, que vengan de afuera. Las instituciones en ese sentido tienen que funcionar, tienen que precaver esta situación. Hoy día en el tema de la leche es clarísimo, se ha hecho una presentación en la Comisión de Distorsiones. Nosotros estamos con subsidios al productor argentino, o sea, estamos recibiendo leche subvencionada de Argentina, claramente, y ese tipo de cosas en una economía abierta como nosotros no pueden ser atendibles. En esto de mirar hacia el futuro, ¿no parece ser muy optimista de acuerdo a la realidad que se vive en el país? No, yo le digo que soy relativamente optimista. Yo creo que estamos en una coyuntura, nos lo estamos pasando bien en general, en todos los cultivos tradicionales. En esto incluye la carne, incluye la leche. Ha habido unas bajas de precios a nivel internacional tremenda, como le digo, derivado de esta crisis internacional. Ha bajado el consumo a nivel mundial. Hay signos reactivadores de la economía mundial. Yo soy muy optimista de que aquí al próximo año, ojalá antes, los precios de los commodities empiecen a mejorar. Y eso obviamente nos va a beneficiar a todos. ¿Qué pretendemos como resultado de esta convocatoria, de esta cumbre de la carne? Bueno, aunar criterios. Aunar criterios, yo creo que hay bastante conciencia entre todos los actores de este mercado de que tenemos que trabajar juntos. El problema, a ver, yo ya hablé del plan ganadero, que es fundamental, pero seguimos con un Mercosur que es muy malo para nosotros, es nefasto, según mi concepto. El tema de el proceso o la forma en que tenemos de ver las distorsiones de los países ganaderos y agrícolas del mundo no han sido claros ni eficientes. Tenemos una distorsión en el mercado agropecuario o silvoagropecuario, una distorsión pero enorme con respecto a los subsidios y las ayudas estatales a sus productores. O sea, todos los países protegen y primero defienden a sus productores, y a nosotros nos quieren hacer competir no con los otros productores, sino que con tesorerías de países desarrollados. Entonces, y ahí es donde está el problema. Por lo que podemos revisar, esto pasa un tema de voluntad política del gobierno de turno. Absolutamente. Lamentablemente, por decirlo de alguna manera, siempre se ha dejado a la parte agrícola con que tiene la capacidad de defenderse solo, pero ya a estas alturas, con la globalización, aquí hay un error de concepto bajo mi apreciación, en las cuales la gente cree que vamos a seguir saliendo adelante, y no es así. O sea, nosotros individualmente, sin una barrera de entrada a productos subsidiados, nosotros vamos a desaparecer, y de hecho
en la región de Los Ríos, ya la cantidad de predios agrícolas que se han tenido que vender y se están transformando o a forestal o a distintas otras situaciones que también no tengo por qué ocultarlo, el tema de venta de predios a la CONADI, por distintas razones, gente que está saliendo del sistema porque no es capaz de competir bajo condiciones relativamente normales. Ahora, la importancia que tiene para Osorno, diría yo, que tenemos la suerte que tenemos a todo el sector privado de la carne reunido acá en la SAU. Eso es una cosa que hemos tenido la suerte que se ha ido repitiendo en distintas actividades que hemos tenido acá, y la SNA va a seguir funcionando en el sur para este tipo de temas. Así es que esa es la importancia que tiene para Osorno, pero como en Osorno se produce una gran cantidad de carne y leche, obviamente si logramos avances y logramos acuerdos para poder trabajar con nuestra contraparte, que es el Estado, va a ser positivo para la economía de la ¿Se provincia. coincide en que este es el punto de inicio a estrategias para poder, en cierta forma, enfrentar de manera unida las crisis que se están viendo en el sector agrícola? Mira, más bien yo diría que el problema que tenemos hoy día es que el Estado, no quiero hablar de gobierno para no politizar la situación, el Estado ha estado imponiendo o ha estado él armando de cómo tenemos que producir, qué tenemos que producir, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un gran error. Hoy día los privados son los que tenemos que decidir. ¿Y cómo decidimos los privados? Empezando por las plantas, ¿no es cierto?, que son las que tienen que decidir a dónde y qué van a exportar, por ejemplo. O qué tipo de carne quiere consumir o qué tipo de leche quiere consumir el chileno. Una vez teniendo claro eso, los productores vamos a producir lo que las plantas necesitan. Y eso es lo que a partir de hoy día vamos a empezar a trabajar, de tal forma que seamos nosotros, conociendo el mercado, conociendo nuestra idiosincrasia, conociendo las posibilidades de exportaciones, tomemos las decisiones adecuadas para exportar y para producir para Chile lo que el país necesita, y no lo que nos quieren imponer por razones políticas o de otra índole. ¿El Estado ha estado ajeno a resolver el problema, o hay voluntad o no hay voluntad? Depende del punto de vista. Yo creo que el Estado quiere imponer algunas situaciones de sus técnicos, que muchas de ellas están equivocadas, lamentablemente. Hay cosas que sí están bien, y ahí como que no hay mucha voluntad de conversación. ¿Hay un problema, hay alguna relación con la idoneidad de los cargos, por ejemplo? No, yo creo que no. Yo creo que son ideas fijas que probablemente la gente que toma estas resoluciones no conoce la realidad. Habla de aumento de masa ganadera, pero ha visto los animales en fotos, por exagerar un poco, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema. No, yo no creo, no puedo hablar de idoneidad. Ahora sí hay muchas decisiones que son de orden estrictamente político y no tienen nada que ver con lo técnico, y eso no es bueno para lo que es la industria nacional en general. ¿Cómo se pretende salir adelante si no hay voluntad del Estado de poder compartir con ustedes experiencia, de poder juntarse con ustedes a conversar y a decidir qué tenemos para el futuro? Seguir trabajando. Yo creo que de repente se logran algunas cosas, hay cosas en que sencillamente no se quieren abrir. Hay que seguir trabajando, seguir conversando con ellos, de tal manera que vayamos avanzando poco a poco. La verdad es que voluntad de repente es un poco escasa, más bien por razones políticas, diría yo, que por razones técnicas, y eso es lo que tenemos que nosotros ser capaces de revertir, ¿no es cierto?, convenciendo a la autoridad de que el aumento de la producción por parte de los agricultores, de tanto de leche como de carne, de cereales, lo que sea, lleva a un beneficio a toda la comunidad, porque hay un encadenamiento hacia atrás, hay el encadenamiento de los fertilizantes, de los transportistas, del comercio, de la mano de obra. Y eso nosotros tenemos que ser capaces de convencer a la autoridad que nosotros queremos eso, y no solamente un beneficio personal. ¿Lo de hoy día les ayuda a mirar el futuro con optimismo o con pesimismo? A ver, estamos pasando por un momento de mucho pesimismo. El futuro cercano todavía se ve bastante pesimista, pero si logramos nosotros mismos convencernos de que tenemos que trabajar juntos como cadena, y logramos convencernos nosotros de que tenemos que hacer las cosas bien, y logramos convencer a la autoridad, yo creo que podemos tener algún resultado optimista.